Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 11 de nuestro curso de envases, empaques y embalajes. Antes de iniciar, por favor, como siempre, si pueden indicarme si está saliendo la imagen y sonido. Sí, profesor. Genial, muchas gracias. Perfecto. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, gracias por ahí responderme. ¿Cómo están? Buenas noches. Perfecto. Vamos a ver. Iniciamos revisando, como siempre, el logro de la unidad didáctica, el logro del curso, ¿no? ¿Qué nos dice? Al finalizar la unidad didáctica, el estudiante se encuentra en condiciones de analizar las características, tipos, funciones, ventajas y tecnología del diseño en el envase, el empaque y el embalaje, considerando las exigencias de los productos para la toma de decisiones logísticas y considerando las regulaciones del mercado actual. Indicador de logro número 4, dirigido a los contenedores y cubicación. El estudiante explica la importancia de los contenedores, funciones, tipos y la cubicación de la carga. Muy bien, hacia ahí entonces está dirigido. Conexión. Vamos por ahí. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuál es la importancia de los contenedores en el comercio? Muy bien, para eso tenemos un par de videitos que vamos a ir viéndolos en todo caso. Vamos a ver el primero. Para esto voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Mejor ya pido Didi para no manejar. Hoy me voy con... Es un contenedor. Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo, terrestre o aéreo. Para facilitar su manipulación, las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma internacional ISO 6346. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinaria, vehículos, etc. Los contenedores son transportados en buques especializados en su manejo, los cuales son llamados buques portacontenedores. Se fabrican con medidas estándar. En lo que respecta a su longitud, hay dos versiones principales, el de 20 pies, 6.08 metros, y el de 40 pies, 12.19 metros. Ambos se fabrican con 8 pies, 2.44 metros de ancho, por 8 pies con 6 pulgadas, 2.59 metros de alto, existiendo también la versión de 9 pies con 6 pulgadas, 2.89 metros de altura, High Cube. Estos a su vez se clasifican de acuerdo a sus características en contenedores comunes o de carga seca, abiertos, open top, refrigerados, isotérmicos o aislantes, cisterna o tanque y flat racks. Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero, pero también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente, llevan un recubrimiento especial antihumedad para evitar su efecto durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia en cada una de sus esquinas de alojamientos para los twist locks, que les permiten ser enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto en barcos como en camiones
o ferrocarriles. Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 32.6 metros cúbicos y 66.7 metros cúbicos respectivamente. La unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores es el TEU, proveniente de la expresión inglesa 20 Foot Equivalent Unit. Este es el tamaño que se ha establecido como base, tomando como unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies. Aparte del contenedor de 20 pies, que se computa como un TEU, existe la variante del contenedor de 40 pies, y son calculados como equivalentes a 2 TEUs. Muy bien. El tema entonces, como podemos ver, el día de hoy vamos a repasar un poquito acerca de los contenedores, ¿no? Vamos a ver la definición, clasificación, ventajas y desventajas, y cerramos con unos casitos de aplicación. Muy bien. Vamos entonces. ¿Cuál es la historia, ¿no?, de los contenedores? De este señor que se hizo famoso y que hasta hoy, pues con una idea tan sencilla, revolucionó, ¿no? Fue un giro de 360 grados en el comercio internacional. En 1937, a los 21 años, Malcolm McLean, mientras observaba cómo los estibadores traspasaban lenta y trabajosamente pesados fardos de algodón desde los camiones hasta los buques de carga, fue entonces que el joven camionero se preguntó cuánto tiempo y dinero ahorraría si pudiera subir mi camión con todo su volumen a bordo del buque de una sola vez. Hasta que el 26 de abril de 1956, en el puerto de Newark, en su natal New Jersey, materializó su sueño, en el año de 1956. El contenedor entonces es un recipiente de carga, ¿no?, para el transporte terrestre, marítimo, ¿no?, fluvial, multimodal, en sus versiones en el terrestre, carretero, ferroviario. Se pueden utilizar para transportar objetos voluminosos o pesados, llámense vehículos, motores, maquinarias, etc. O mercadería paletizada, unitarizada, ¿no? Y son fabricados, como hemos visto en el video, bajo la normativa ISO 668. La contenedorización es un método de distribución física, la cual permite el acarreo de carga como una unidad indivisible, segura e inviolable, que se llena, vacía o estiva en el lugar de origen y destino del embarque, facilitando todo tipo de transporte, ¿no?, dentro de ellos el combinado. Las características principales de estos contenedores podemos ver que son fabricados de acero, aluminio y de madera contrachapada, ¿no?, reforzados con fibra de vidrio. El suelo puede ser de madera o bambú e internamente llevan un recubrimiento antihumedad, ¿no? Asimismo hay presencia en las esquinas externas, la parte superior e inferior del recipiente, unos alojamientos con un sistema de seguridad, ¿no?, que son los denominados twist lock. Tienen que tener una resistencia para ser usados varias veces, como comentábamos en nuestra sesión anterior. Justamente ahí está la estandarización para poder justamente tener esa información y poder apilar los contenedores como vemos nosotros en los diferentes puertos, ¿no? Son fácilmente utilizados para el llenado y vaciado de la carga, así como
también brindan una facilidad para ser transbordados de un medio de transporte a otro. Permite la transportación de las cargas en diferentes medios de transporte sin manipulaciones intermedias. Las dimensiones utilizadas son de 20 y 40 pies de largo con 8 de ancho. Se identifican con las siglas TU, ¿no?, que es la unidad equivalente al volumen de un contenedor de un recipiente de 20 pies, ¿no? Y como ya manifestamos, son de fácil llenado, vaciado y transbordo. Ahí, bueno, en esta, con detenimiento, más adelante pueden, si están interesados en revisar, ¿no?, todas las partes que componen la estructura de un contenedor. Tenemos acá un videíto en el cual nos habla justamente del twist lock, ¿no?, la importancia de estos sistemas. Vamos a verlo entonces un ratito. Sale con publicidad y todo, mira, disculpa, ya están separados ya. Llegó OpenPay. Recibe pagos en tu web con las principales tarjetas. OpenPay de BBVA. Los contenidos. El comercio internacional está íntimamente ligado con el contenedor, concepto introducido en la década de 1950 por Malcolm McLean. Hoy el movimiento de carga se hace de manera segura y ágil, utilizando contenedores de 20, 40 y 45 pies predominantemente. Pero, ¿cómo se logra movilizar el contenedor mismo? Cada día, el tráfico marítimo, férreo y terrestre de contenedores se incrementa y vemos como las capacidades de carga en buques portacontenedores son cada vez mayores. ¿Cómo izar un contenedor de manera segura? ¿Cómo ponerlo a bordo de manera ágil? En los puertos del mundo ya es común observar el trabajo de las grúas pórtico, pero ¿cómo funciona el mecanismo para asegurar de manera eficiente un contenedor? Hoy estaremos compartiendo acerca del mecanismo de twist lock. El mecanismo de twist lock utiliza una de las características primordiales del contenedor: sus dimensiones estándar en forma de paralelepípedo y su posibilidad de apilamiento gracias a su rigidez y robustez constructiva. En un buque portacontenedores moderno es posible lograr el transporte de mercancías en cantidades sorprendentes, limitado solo por las esloras y mangas de las embarcaciones y, claro, de la capacidad misma de transporte. En la embarcación que vemos en nuestro ejemplo se transportan mercancías en contenedores apilados en 19 filas y hasta 14 niveles, lo cual supone un esfuerzo logístico importante en cuanto a planeación de rutas, cargues y descargues en puertos. Las operaciones de toma del contenedor desde el puerto, movilizados internamente mediante camiones articulados, requiere del uso de grúas pórtico, spreaders y, claro, de personal entrenado para garantizar la seguridad de las personas y de la carga misma. Poner el contenedor en la posición correcta en el buque, trincarlo debidamente y reiniciar la operación para traer a bordo otro contenedor solo se puede ejecutar por el sorprendente y sencillo concepto del mecanismo de twist lock.
sorprendente y sencillo concepto del mecanismo de Twist Lock, mediante el cual un contenedor se asegura sobre otro cuando los topes superior e inferior entran en contacto y se realiza el giro interno a 90 grados para bloquear o desbloquear según sea el caso. Al girar se produce una traba mecánica que permite que el contenedor pueda ser izado de manera segura. Este mecanismo se utiliza también para asegurar el contenedor en el tráiler de un camión articulado para su transporte seguro por carretera. Las capacidades de las grúas son estándar en todo el mundo, existiendo también aquellas que se desplazan mediante neumáticos de caucho con mayor flexibilidad que aquellas que se deslizan sobre rieles fijos. Sin la invención del mecanismo de Twist Lock, el desarrollo del comercio mundial de mercancías no sería tan importante como lo es hoy en día. Se utiliza dicha facilidad para el cargue ágil y seguro de contenedores en trenes, regularmente apilados hasta en 2 unidades por vagón, con una eficiencia importante en cuanto a gasto de distribución, lo cual lo hace muy notable. El transporte mundial de contenedores hace uso entonces del mecanismo de Twist Lock para el aseguramiento de los mismos y el transporte óptimo en los modos marítimo, férreo, fluvial y terrestre. Se sugiere consultar la norma ISO 1161 para mayores detalles acerca de su construcción y normalización. Supply Learning, aprendiendo acerca de la cadena de abastecimiento. Cuánta exactitud, ¿no? Uno se puede quedar ahí mirando esto en un puerto durante horas, realmente. Digo, ¿no? Como un mecanismo tan sencillo, este sistema tan sencillo, pues permite justamente esta posibilidad, ¿no? De poder apilar y aprovechar los espacios. Aquí también, bueno, nos damos cuenta una vez más de la importancia de la estandarización. Nada de esto sería posible si es que no contaríamos con estandarización en los medios de transporte y en los recipientes. En cuanto a la carga, bueno, ya lo habíamos visto, hay distintas clasificaciones, pueden ser según su presentación, puede ser carga general, carga granel, carga rodada, carga seca, ¿no? Y de acuerdo a su naturaleza especial, bueno, tenemos la carga sobredimensionada, ¿no? La carga de temperatura controlada y las mercancías peligrosas.
Clasificación. Vamos a ver entonces, ¿no? Por ahí, que ya los conocen ustedes, pero como a modo de repaso. Clasificación. Tenemos, por ejemplo, el contenedor estándar, conocido también como contenedor seco o dry van, ¿no? Son los más comunes y están completamente sellados, sin ninguna ventilación. ¿Ok? Sus 6 lados totalmente unidos y sellados. Lleva cualquier tipo de carga seca, máquinas, tablas, tubos, muebles, pallets, etc. Tenemos el dry van de 20 pies, ¿no? De 20 por 8 por 8,6 de largo, ancho, altura, y que soporta 22 toneladas y abarca un volumen de 33 metros cúbicos. El de 40 pies, de 40 por 8 por 8,6 pies, que soporta hasta 26 toneladas y abarca un volumen de 67 metros cúbicos. El High Cube de 40 por 8 por 9,6 es el más alto y puede alcanzar las 30 toneladas y alcanza también un volumen mayor, ¿no? De 76 metros cúbicos. Entonces aquí por eso es también importante que para poder elegir el contenedor manejemos bien lo que es la relación de peso-volumen, ¿cierto? Aquí podemos ver en esta diapositiva, por ejemplo, las dimensiones tanto internas como externas de estos contenedores mencionados, ¿no? Estos contenedores cerrados, el estándar de 20 pies, el de 40 pies y el High Cube con una altura mayor, ¿no? Aquí lo tenemos, es una tablita muy interesante porque está tanto en pies y pulgadas como en metros. En cuanto a la altura, por ejemplo, tanto el de 20 o el de 40 tienen una altura interna de 2,40, ¿no? Pero el High Cube ahí es donde se diferencia, ¿no? Tiene una altura de 259, ¿no? 2,59 metros o 259 centímetros de altura, ¿no? En cuanto al ancho, sí, los tres, ¿no? Se mantienen con 2,34 y lo que varía sería también el largo, ¿cierto? El de largo que es de 5,90, el de 20, 12,03, el de 40 y también 12,03 el High Cube, ¿no? Solo que es mucho más alto. Otro tipo de contenedor que se maneja es el contenedor para carga refrigerada, ¿no? Conocido también como reefer. Posee un sistema de refrigeración que permite que la carga tenga la temperatura constante durante todo el recorrido. Otro es el contenedor open top, ¿no? Tiene el techo abierto, posee una lona removible, lo que permite el contenido voluminoso. Así, aunque posee las mismas dimensiones anteriores, permite una carga mayor. Este exceso aumenta el coste del traslado por los suplementos de fijación. Su ventaja es que permite una carga superior de objetos voluminosos. Ese es el tema también, ¿no? Los suplementos o elementos de fijación, ¿qué tanto impactan en los costos? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el reefer, ¿cierto? Tenemos tanto el contenedor refrigerado, tanto de 20 como de 40, ¿no? Tenemos aquí el peso bruto, ¿no? El peso bruto, es decir, el peso, tanto el contenedor como la carga, pueden tener un máximo de, en el de 20 pies, de 30.480 kilogramos, ¿no? Y en el de 40, 32.500 kilogramos. La tara también obviamente varía, 3.030 kilos para el de 20, 4.920 para el de 40. Y la capacidad al final de cuentas, ¿no? Máxima capacidad de carga, 27.480 kilogramos. Dimensiones también de la abertura de la puerta, porque a veces, ¿no es cierto?, se tiene que considerar esas dimensiones para que pueda ingresar la carga que tenemos planificada. Si no, a veces por un par de centímetros
empiezan los problemas al momento de cargarlo, ¿no? Así que muy bien, con abertura de puerta, dimensiones externas y dimensiones internas. El open top, como ya también nos decía, nos hablaba el video, ¿no? Tiene esta parte superior abierta, protegida con una lona, ¿no? Lo que va a permitir justamente un mayor aprovechamiento en cuanto a la altura, si es que fuera necesaria para algún tipo de carga. Aquí también nos dan, ¿no?, el peso vacío, el peso máximo, la capacidad de carga, el volumen, ¿no?, y las dimensiones. Otro contenedor es el flat rack, ¿no? Estos contenedores, además de no tener techo, tampoco poseen paredes y requieren de suplementos de fijación. Es para cargas atípicas, ¿no? Permite la carga lateral, maquinarias, vehículos pesados y grandes tuberías. Es plegable o fijo, ¿no? Generalmente cuando nosotros vemos el transporte, pues, de bobinas de acero, por ejemplo, es necesario que utilicen este tipo de contenedor para poder realizar la carga de manera lateral, ¿no?, y en este tipo de flat rack. Otro es el contenedor plataforma, ¿no? Este tipo de contenedor comprende una base de 20 o de 40 pies construida de acero con una elevada capacidad de carga, hasta 24.000 kilos, con anillos de amarre que soportan hasta 3 toneladas. Tiene la versatilidad de poder unirse a otros y formar plataformas aún más grandes, ¿no?, maximizando la capacidad. Entonces ahí tenemos el flat rack, por ejemplo, que sí tiene la pared frontal y posterior, ¿no?, lo cual pues sirve a la vez de como para retener. Por eso es interesante realizar la carga por ahí, por ejemplo, de bobinas, ¿no? Y aquí también nos muestra, ¿no es cierto?, su volumen, dimensiones correspondientes. Aquí, bueno, lo que tenemos es el de plataforma, que puede ser también de 20 o de 40 pies, y esto va justamente unido al camión, de tal manera que permite justamente este tipo de movilización. Tenemos también el contenedor tank o cisterna, ¿no? Tiene las mismas dimensiones, pero con un contenedor para transportar líquidos, con revestimiento interior para los diferentes líquidos contenidos, como el combustible, aceite, cerveza, leche y agua potable. No debe alcanzar su capacidad total, ¿no?, sino que debe llenarse entre los 80 o 95% como máximo de su capacidad, con la finalidad de regular la presión y evitar derrames durante el viaje. El contenedor se transformó en un pilar de la cadena actual de mercancías y da trabajo a millones de transportistas y empleados portuarios, ¿no? Aumenta la seguridad contra robos y daños. Ha participado en guerras y llevando suministros humanitarios. Ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Tenemos ahí lo que viene a ser el tank, bueno, llamado también isotank. Y también, bueno, tenemos por ahí el FlexiTank, ¿no?, que son estas bolsas que justamente por un tema de costos muchas veces es empleado, ¿no?, que va a adquirir la forma de un contenedor de 20 o 40, ¿no?, para poder cargar justamente, ¿no? Obviamente los costos se reducen. Ahí tenemos entonces de los que hemos hablado, del dry van, reefer, el tank o cisterna, el open side, el open top, el flat rack, la plataforma. ¿Cuáles son las ventajas, no? Ya lo hemos visto también, pero revisemos, ¿no? Ventajas y desventajas. Las ventajas de los contenedores es que son más seguros por su resistencia a los contratiempos. Son más económicos. Se ahorra espacio ya que pueden ir unos arriba de otros. Hay un contenedor para cada tipo de mercadería. Se adaptan al buque o remolque según el tipo de transporte utilizado para el traslado. Por ahí, entre las desventajas, se puede mencionar su traslado es más lento por realizarse
por ejemplo, por vía marítima. Se necesita un mayor embalaje para poder protegerlos, ¿no? Se necesita también seguros, ¿no? Su traslado es solo por la vía acuática o terrestre. Se debe hacer mayor mantenimiento para que no se corroan con los cambios de temperatura. Normalización del contenedor, ¿no? El proceso de estandarización fue liderado por la International Organization. Disculpen ustedes mi pésimo inglés, así que mejor lo digo en castellano, la Organización Internacional de Estandarización, ¿no? ISO. Y en 1966 es cuando la Entidad Internacional de Desarrollo, la denominada Norma Internacional ISO Shipping Container, que consolidaba al contenedor como la unidad de carga estándar de transporte para el medio marítimo y terrestre, más eficiente y competitivo del momento. Un sello que a 63 años de su creación aún se mantiene, ¿no? Sí, pues no ha salido todavía nada que pueda cambiar este método, ¿no? Hay normas uniformes para las medidas exteriores, que están en la ISO 668, y los soportes de esquina con la ISO 1161 que mencionaba el video, ¿no? Válidas para todos los contenedores. Los contenedores también presentan, ¿no?, un código de identificación, cuya estructura, más o menos, ¿cierto?, va de la siguiente manera, ¿no? Un código de propietario del contenedor con letras en mayúscula, ¿no?, que son el código del grupo al que pertenece el contenedor, que puede ser U, J o Z. U para todos los contenedores que cumplen la normativa ISO, J para los contenedores desmontables, Z para trailers y chasis. Luego 6 dígitos de identificación y un dígito verificador, ¿no? Ese es el DNI del contenedor. Muy bien. Antes de empezar nuestros ejercicios de cubicaje, vamos a revisar un videíto interesante también. Vamos a ver. Cubicaje. Determinar cuantitativamente el volumen de mercancía que puedes transportar en un contenedor. Te permitirá aprovechar al máximo el espacio de los remolques para lograr así un ahorro de tiempo, combustible, entre otros recursos. Uno de los principales factores a considerar para el cubicaje son las dimensiones de los contenedores. Aunque existen diferentes tipos, los más utilizados son caja seca estándar de 20 pies, caja seca estándar de 40 pies. Además de las dimensiones, deberás considerar el peso máximo que puede transportar el vehículo al estimar el cubicaje. Para determinar qué y cuántos contenedores se necesitan, realiza lo siguiente. Registra en una tabla las dimensiones del contenedor, largo, ancho y alto. Registra las dimensiones del producto a transportar en la misma tabla. Identifica la cantidad de producto o mercancía que necesitas transportar. Determina el volumen de carga que puedes transportar en el contenedor de acuerdo con las figuras geométricas de la mercancía. Para ello, verifica que las dimensiones de la mercancía estén en la misma unidad de medida que el contenedor. En caso contrario, realiza la conversión correspondiente. Divide cada una de las dimensiones del contenedor entre las dimensiones de la mercancía. Analiza cada resultado. Debido a que la mercancía no se puede dividir o cortar para ser transportada, se debe redondear el resultado hacia abajo hasta obtener un número entero. Multiplica el resultado de los números enteros para obtener el total de artículos que caben dentro del contenedor. Determina el número de contenedores que requerirás para transportar el total de mercancía. Para ello, divide el número total de artículos que necesitas transportar entre el número de cajas que puedes transportar por cada contenedor. Por último, redondea hacia arriba el resultado hasta obtener un número entero que representará el número de contenedores o remolques que necesitarás.
Realiza el cálculo de cubicaje para determinar los productos que puedes transportar en cada contenedor. De esta forma, estimarás con más precisión los recursos que utilizarás en las operaciones y aprovecharás al máximo el espacio disponible. ¿No? Bueno, a modo de repaso, ¿no? De lo que hemos venido practicando en todos estos tiempos. Creo que hoy día vamos a poder entonces participar con nuestros ejercicios. Se nos viene la oportunidad, entonces, ya que estamos bajitos con puntos de participación, vamos entonces con nuestro primer casito, ¿no? Ahí aprovecho, vamos a dar 10 minutitos. Les sugiero que participen todos para que puedan ganarse un puntito para nuestra evaluación continua número 2. Y los ejercicios, ya saben, se encuentran en, en el Teams, ¿no? En el Teams y en el EVA. Así que, muy bien, esto también está en la diapositiva, pero también lo tienen en la plantilla. Vamos a poner la plantilla. Ahí está, ¿no? Y ahí está también en la plantilla, pueden encontrar el detalle, ¿no? El enunciado. Muy bien, empecemos con esto. Vamos a dar 10 minutitos. Los que puedan participar, por favor, háganlo. Está esto. Vamos a tener 5 casitos para hacer el día de hoy. Listo, qué bueno, estamos con salón lleno. Adelante entonces, jóvenes, son 20 para las 8, así que 10 ejercicios muy sencillos, 10 minutitos. 10 para las 8, les indico que puedan subirlo, ¿sí? Adelante. Les dejo por si acaso en pantalla.
Profesor, buenas noches. Sí, adelante, por favor, buenas noches. Profesor, disculpe, ¿solamente desarrollamos el caso 1 o las 5? No por el momento el caso uno, si en caso ya lo terminó, vaya avanzando con los otros casos, porque sí los vamos a desarrollar todos, pero por este momento solamente en 3 minutos subimos el primer caso, nada más el primero. ¿Ok? Ok, profesor. Listo. Listo, jóvenes, por favor, los que hayan culminado, súbanlo. Este primer casito, por favor. Muy bien.
¿Alguien más? Ya cuando cerramos ya no tiene sentido, ¿no? Que sigan enviando. Ok, por eso ya está listo en los 10 minutitos que se dan. Pongo cerrar y hasta ahí debo de calificar, ¿ya? Así que de una vez si hay alguien más que se va a animar. Listo. Muy bien, ahora sí cerramos, ¿ya? Se ha dado más que tiempo. Ok. Vamos a resolverlo. A ver, entonces, primero, ¿dónde está? Acá está. Vamos a resolverlo. Perdón. Ok. Ya está. Muy bien. Está súper sencillo, ¿no? Nos dice, en el almacén de Todo Gres de Castellón venden azulejos que se distribuyen a toda España. La empresa trabaja con varias dimensiones de azulejos. En esta ocasión los envía en cajas cuyas dimensiones, las cajas vienen a ser los embalajes, las dimensiones son 36,5 de largo, 36,5 de ancho, 60 de altura, ¿no? Y por si acaso acá nos dan entre paréntesis la relación, ¿no? Por otro lado, dice, como dato sabemos que las dimensiones de un Europale son de 10 milímetros, lo trabajamos en centímetros, ya saben, serían 120 centímetros de largo, 80 centímetros de ancho, y que la altura permitida es de 1350. Es la altura permitida, ¿no? 1300, o sea, sería 135 centímetros de altura permitida. A eso habría que quitarle, ¿cierto? Restarle la altura del pallet propiamente, que abajo nos dice, dato, la base de un pallet tiene una altura de 15 centímetros. O sea, le restamos los 15 centímetros para encontrar la altura disponible, ¿cierto? Y ahí está. Ya con eso tenemos, según estos datos, cuántas cajas podemos colocar en un pallet. Así de sencillo. Ya está. Vamos a ver entonces. Simplemente agarramos y dividimos, ¿cierto? Y acá sería 3 por 2 por 2. Esto nos da 12, ¿no es cierto? 12. 3 por 2 por 2, 12. Listo. Esa sería la respuesta, así de sencilla, ¿cierto? Vamos a ver entonces por aquí rápidamente. Empezamos desde aquí, ¿no? La señorita Jacqueline. Ya está, ¿no es cierto? 3 por 2 por 2, muy bien. Así es, hoy día pueden sacar hasta 5 puntos, ¿ah? ¿Dónde está mi lista? Ah, ya estamos aquí, ¿no? Porque esta vendría a ser... Ah, no, está con las secciones antiguas, pero bueno, ya está, seguimos acá. ¿Quién más tenemos?
Alexandra, con 322, excelente, ¿no? Entonces, súper sencillo, por eso era para aprovechar. Qué bueno, qué bueno, mucha alegría. No, lamentablemente, señor, los ejercicios son los que desarrollamos en clase, pero no es obligatorio ni afecta, como ya les he dicho, no afecta absolutamente en nada su calificación, ¿no? Esto más bien es un adicional. Así que si no se puede participar, pues bueno, no hay problema. No es obligatorio. Uy, ¿acá qué pasó? ¿Dónde está el problema? Ah, acá considerado 350, pero no, pues acá dice 1350, ¿no? Y está en milímetros. Por eso había que restarle acá. ¿Ok? Pero para animarlo al señor Cabrera, vamos a considerar. Ya está. Muy bien. Entonces, seguro muchos de ustedes ya han estado aprovechando más bien en avanzar el siguiente caso, ¿no? Que es también bastante sencillo. Simplemente acá hay que hacer un comparativo, ¿cierto? Entre el pallet universal y el Europallet. Y hay que sacar el volumen en centímetros cúbicos, ¿cierto? El volumen en centímetros cúbicos. Perfecto. Igual voy a estar al pendiente de cualquier consulta. Vamos a dar también creo que amerita solamente 10 minutitos. ¿Ok? Son las 8 hasta las 8:10. 10 minutitos. Arrancamos si es que no han estado avanzando ya, que hubiese sido lo ideal, ¿no? 10 minutitos más, entonces hasta las 8:10. No suban antes, por favor, y ya saben que también cuando les diga que pueden subir, solamente tienen un minutito para subir, ¿no? Y son solamente los que ya lo suben en ese tiempo. Ok, adelante, por favor.
Si lo veo, se puede tomar alto. ¿Qué te soldado? ¿Qué te por Tiene hambre. Pero llena la plaza, le, por favor. ¿Qué? Sí. ¿Con una placa? Listo.
Listo. Los que hayan culminado, por favor, jóvenes, suban su ejercicio. El casito número 2. ¿Qué pasó? ¿No lo han culminado todavía? Lo resolvemos entonces. Ya. Entonces no hay para el segundo casito, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría, por favor, el cálculo de volumen centímetros se me complicó? ¿Podría ayudarnos? Claro, claro que sí. A ver, en todo caso damos unos minutos más, pero ¿de qué se trata, no? Aquí lo que tienen que hacer es que la unidad de carga, vale decir, si acá tenemos el pallet, ¿no es cierto? Tenemos el pallet y tenemos la carga, ¿cierto? Tenemos el pallet, tenemos la carga por ahí para diferenciarla, ¿sí? ¿No? Esto ya ahora es una unidad de carga. Entonces lo que necesitamos es tener el largo, el ancho y la altura, ¿no? Incluido el pallet, ¿no? Lo podemos hacer uno por uno y luego sumarlo, o podemos hacerlo todo junto, ¿no? Si nosotros ya tenemos las dimensiones de largo, ancho y altura de este cubo, por llamarlo así, o de este paralelepípedo, entonces tenemos largo, ancho, altura en su conjunto, carga y pallet. Y multiplicamos simplemente, ¿no? Si está en centímetros, multiplicamos largo, ancho, altura en centímetros y eso nos dará centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y si queremos llevarlo a metros cúbicos, lo dividimos entre 1.000.000. Ya con eso tendríamos tanto en centímetros cúbicos como en metros cúbicos, ¿no? Pero en todo caso, si lo dejan en centímetros cúbicos, no hay problema. No sé si por ahí quedó más o menos clarito o no. Ah, ya, el señor Zafra ya nos envió por ahí, muy bien. Vamos a esperar un par de minutos más, entonces. No se preocupen que van a haber otros casitos similares. Así que más bien ahora revisamos, ¿no? Si por ahí se nos complicó esta parte, a ver, en realidad vamos a ver qué tanto. Muy bien, dice, tenemos cajas cuyas dimensiones, bueno, acá están las dimensiones de las cajas, que viene a ser el embalaje, largo, ancho y altura, ¿no? O sea, sería 20 de largo, 20 de ancho y 12 de altura. ¿Cuántas cajas podremos colocar en un pallet? ¿Cuántas cajas podremos colocar en un pallet europeo? O sea, para ambas, ¿no? Y para ambas las dimensiones son iguales, ¿no? O sea, o sea, las cajas que vamos a subir a cualquiera de los pallets tienen estas dimensiones, de 20 por 20 por 12. Si se puede apilar las cajas y la altura del pallet puede llegar a
1.5 metros y la base del pallet mide 140 milímetros, o sea, 14 centímetros, ¿cuál es el nivel de apilamiento? En todo caso, tendríamos la altura, ¿no es cierto? La altura para cualquiera de los casos, que sería, ¿no? Si nos dice que es un pallet puede llegar hasta 1,5 metros, o sea, sería 150 centímetros, menos 14 centímetros, que es la altura de la tarima, ¿cierto? O sea, la altura sería 136. Lo mismo acá, ¿cierto? 150 menos 14, 136. Con el nivel de apilamiento hallado, ¿cuántas cajas podemos paletizar en una unidad? ¿No? Calcule ambos tipos de pallets. ¿Cuál es el volumen de la carga incluyendo el pallet? Calcule los tipos de pallet. Bueno, en el caso del pallet universal ya sabemos el largo y el ancho, ¿no es cierto? Que sería de 120 y 100. Y en el caso del Europallet sería 120 y 80, ¿cierto? De largo. Ya está. Con estos datos ya lo resolvimos, ¿cierto? ¿Cómo sería acá? Sería 120 entre 20, 100 entre 20 y 136 entre 12. La cantidad de pallets en este caso sería 6 por 5 por 11. Correcto. Y en este caso vamos a ver cómo sería. 120 entre 20. 6. 80 entre 24, 11.33. O sea, en el Europallet podrían entrar 6 por 4 por 11. Ya está, 264. Entonces ahora nos piden, ¿no es cierto?, el volumen. Vamos a verlo en centímetros, por ejemplo, ¿no? El volumen. No se olviden siempre, ¿no es cierto?, que si está entero nos ha salido 6, o sea, significa que está ocupando el máximo, pero si no nos queremos complicar, igual, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el largo? El largo lo ocupan 6, ¿no es cierto? 6 embalajes y cada embalaje mide 20 de largo. Entonces, el largo sería de la carga 120 centímetros, ¿no? Lo mismo acá. ¿Qué significa? Vamos a poner a lo ancho 5 cajas y cada caja tiene 20, o sea, ¿qué pasó? 5 cajas por 20 y nos da 100. Entonces aquí por eso nos da las dimensiones del pallet, ¿no? Porque ahora en este caso hemos multiplicado la cantidad de cajas por su dimensión, pero nos sale lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente cuando son enteros nos sale la totalidad. Ahora nos dice que son 11 cajas de altura. Entonces sería 11 cajas de altura, ¿no es cierto?, por 12 centímetros, ¿no es cierto? Son 11 cajas y tienen una altura de 12 centímetros. Más, ¿no es cierto?, sería la altura del pallet, ¿no es cierto? Y la altura del pallet sería 14 centímetros. ¿Ok? Entonces tendríamos 146. Y con esto simplemente multiplicamos. 120 por 100 por 146. Acá nos da, vamos a quitar en centímetros, y si yo lo quisiera en metros cúbicos, simplemente sería dividir la cantidad en centímetros cúbicos entre 1.000.000. O sea, sería 1.75 metros cúbicos. Ese sería el volumen de el pallet universal. Y lo mismo hacemos para el Europallet, ¿no es cierto? Si queremos, trabajamos de la misma manera, que sería 6 por 20
el largo, 4 por 20 el ancho, 11 por 12 la altura, más la altura del pallet que es 14, 146. Por lo tanto sería 120 por 80 por 146. Y ahora esto, si queremos en metros cúbicos, sería entre 1.000.000. Entonces sería 1.40 metros cúbicos. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta. Vamos a revisar a ver el enviado por el señor Zafra. Pero ya lo enviaron después, pues. Ok. Acá está el problema, ¿no? ¿Por qué 14.400? 10.000. Sí, ya no doy. ¿Por qué razón? Bueno, por si acaso, pero no tienen puntaje por si acaso. Y estamos con el mismo dato. No sé, acá me tendrán que explicar de dónde sacaron esto. Ok. Muy bien, pero fuera de obra. No sé de dónde sacaron esto. Pero espero en todo caso con la explicación esté más claro, ¿no? No sé si tienen alguna consulta para el tema del volumen. Profesor, una consulta. Claro, claro que sí. Donde dice el volumen, donde el cuadro anaranjado, ¿cómo lo ha hecho? ¿Lo ha multiplicado o lo ha... ese cuadro anaranjado, al costado, a la izquierda? Sí, ese. Lo ha multiplicado 120, 100 y 100 146, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien. Tenemos el caso 3. Muy similar, entonces ya con lo indicado, creo que pueden hacerlo. Aquí está en centímetros y aquí está en metros cúbicos, ¿no? Que es lo que hemos explicado. Vamos a dar 10 minutitos más para que en este caso yo aprovecho también en tomar asistencia, ¿sí? Así que ustedes vayan avanzando mientras yo voy tomando asistencia. Ok, listo. Traten de subirlo dentro del
plazo que se les da, ¿no? Vamos a ver. Este es. Este, ya está. Perfecto, vamos aquí. Grover Alcas Salazar. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, gracias. Dani Alejos Toribio. Dani Buenas noches, Alejos. profesor, presente. Buenas noches, gracias. Javier Alfaro Sandoval. Presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Stick Arroyo Yampufe. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Eduardo Bruno Suárez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Manuel Cabrera Cutipa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Kevin Cárdenas Mallorca. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Jurgan Castañeda Guzmán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Lorena Castillejo Vega. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Miguel Chamorro Yupari. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Eddie Cruz Díaz, perdón. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, gracias. Eric Flores Pizango. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gerson Fustamante Calixto. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. John Guamán Wari. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sofía Guayanca Flores. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. José Laos Machagua. José Laos Machagua. Jacqueline Liñán Salazar. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Luis Mori Cabrera. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Carlos Moscol Collantes. Carlos Moscol Collantes. Taina Namuche González. Taina Namuche González. Jesús Nizama Jiménez.
Jesús Nizama Jiménez. Yair Olaya Sánchez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Edgar Ortiz Ramírez. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. Arnold Pardo Guzmán. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. José Quintanilla Prado. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Carlos Salvador Álvarez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. César Sandoval Espinosa. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Jorge Santamaría Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Alexandra Ticona Álvarez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauro Valencia Solano. Profesor, presente. Buenas noches, gracias. Britney Vargas Chancaguaña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jorge Vázquez Jiménez. Presente, profesor. Gracias. Miguel Ángel Vidal Guzmán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jorge Villaseca Ruiz. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. Usaín Zafra Chávez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Una repasadita con los que están con falta. A ver, me ayudan si en caso han escrito, por favor. Jesús Nizama Jiménez. Jesús Nizama Jiménez. Taína Namuche González. Taína Namuche González. Carlos Moscol Collantes. Carlos Moscol Collantes. José Laos Machagua. José Laos Machagua. Bueno. No está, entonces. Ya está. Muy bien. Está. Vamos a dar unos minutitos más para este casito entonces. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Se entiende mejor? Si tienen alguna consulta, vamos a dar 3 minutitos más.
Estamos en el caso 3, jóvenes. No sé qué me están enviando. ¿Ya se puede enviar, profesor? Sí, por favor, ya pueden enviar. A partir de Zafra, ¿no? Del señor Zafra. A ver, un minutito más entonces. Porque después los que llegan después ya no se revisan. Muy bien. Vamos entonces, acá estamos. No, es muy similar al anterior. A ver, tenemos cajas cuyas dimensiones son dimensiones de las cajas, 15 de largo, 25 de ancho y 10 de altura. ¿Cierto? ¿Cuántas cajas podemos colocar en un pallet universal? ¿Cuántas podemos colocar en un pallet europeo? Hacemos lo mismo. Profesor, disculpe, su pantalla no está proyectada. Ah, ok, muchas gracias. Mil disculpas. Vamos a... Ok, listo, gracias. Decíamos entonces, ¿no? Ya nos dan las dimensiones, en el caso 3, ¿ok? 15 por 25 por 10, largo, ancho, altura. Estas cajas van para cualquiera de los dos pallets. ¿Cuántas cajas podemos colocar en un pallet universal? ¿Cuántas podemos colocar en un pallet europeo? Si se puede apilar las cajas y la altura del pallet puede llegar a 1,60 m y la base del pallet mide 140 milímetros. Entonces, aquí también, ¿no? Ya podemos hacer que sería 1,60 m son 160 centímetros, menos la base del pallet, 140 milímetros es 14 centímetros. ¿No? Tendríamos 146 para cualquiera. 160 menos 14. Listo, ¿cuál es el volumen de la carga? Ya tenemos nosotros sabemos las dimensiones, que serían 120 de largo, 100 de ancho, y en este caso sería 120 y 80. Lo siguiente que hacemos es solamente dividir. ¿Cierto? Y aquí tendríamos 8 por 4 por 14. 448. ¿No? 15, 25 y 10. Está bien. 120 o 100 y 146. Ya está. Acá, ¿cómo sería? Sería 120 entre 15, 80 entre 25 y 14.6. Acá sería entonces igual a 8 por 3 por 14. Listo. 336. En cuanto al volumen, ¿no? Podemos hacerlo de la misma manera que hicimos la anterior, o sea, entran 8 cajas a lo largo por 15 centímetros, estaríamos hablando de 120. A lo ancho entran 4 cajas por 25, estamos hablando de 100 centímetros. Y la altura sería igual a 14 por 10 centímetros más, ¿no es cierto? 14
del pallet, ¿cierto? Sería 154. Por lo tanto, podría ser entonces, sería 120 por 100 por 154, ¿no es cierto? Tendríamos en centímetros. Otra, que es lo que les mencionaba, para más bien ampliar, no para confundir, para ampliar, ¿no? Puede ser, ¿cierto? Trabajar por separado. Primero la carga, ¿cierto? O sea, acá, por ejemplo, debería darnos lo mismo. Acá, por ejemplo, sería, pero eso se va a mover, ¿no? Ya, o en todo caso, acá lo vamos a hacer diferente. ¿Ya? Sería entonces 120, 100, 154. Y si esto lo pasamos a metros cúbicos, simplemente sería dividirlo entre 1.000.000. 1.85 metros cúbicos. ¿No es cierto? Ya está. Ahora vamos con el otro, que sería más o menos igual, ¿cierto? Como sería 8 por 15. Acá sería 3 por 25. Y acá sería 14 por 10. Acá vamos a hacer aparte el pallet, que es lo que les decía. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, sería solamente la carga, sería 120 por 75 por 140, ¿no? Ese sería el volumen de la carga. ¿Cuál sería el volumen del pallet? El volumen del pallet sería 120 por 80 por 14, ¿cierto? Largo por ancho por altura nos da el volumen. Entonces sería, ¿cuál sería el peso de toda, perdón, el volumen de toda la carga? Sumamos nada más, pues, ¿no es cierto? 1.394.400 centímetros cúbicos y en metros lo dividimos entre 1.000.000. 1.39 metros cúbicos. ¿Correcto? Puede ser entonces, como les digo, de las dos formas, incluir la altura del pallet, ¿cierto? En nuestros cálculos, o la otra es agregarle, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver resultados entonces. Profesor, se ha equivocado acá, creo. Es 140 en universal, donde dice en altura, a la derecha, el volumen centímetros cúbicos, no es 154, es 140. No me he Profe, equivocado. más bien en el segundo, creo, en el Europallet le ha puesto 140 sin sumarle los 14 del pallet. Ya. ¿Por qué no me...? Parece que no me escucharan, ¿no? Les dije que estoy haciendo de dos formas. Que pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ya, listo, profe. Disculpe, gracias. María. Listo. No se preocupen, o sea, yo con todo gusto ya saben que les explico todo, ¿no? Pero cuando aseveramos, entonces ahí es donde me preocupo, ¿no? Porque les estoy diciendo eso, me dicen, "No, profesor, se ha equivocado". Bueno, vamos a hacerlo de la misma forma, ¿ya? Pero por favor escuchen entonces, ¿ya? Ojo que sale acá 1.85, ¿no es cierto? Ya va. Vamos a ver, me he equivocado, entonces vamos a copiar acá para que quede la prueba. Ese es el resultado que tenemos. Vamos a hacerlo, acá lo único que hemos hecho es hacerlo todo junto y acá lo hemos hecho por separado. Ok, vamos a hacerlo entonces por separado. Okay. Acá sería entonces 14 por 10. Entonces aquí tenemos
solamente el volumen de la carga. Ahora que tendríamos que sumarle el volumen del pallet. ¿Cuánto sería el volumen del pallet? 120 por 100 por 14. Ya. ¿Cuánto sería entonces el volumen total de la carga? Sumamos. Y entonces, ¿cuánto sería? ¿Cierto? En metros cúbicos. Lo dividimos el total entre 1.000.000. Ya está. Entonces, pueden ver que es lo mismo. ¿Cierto? Que es lo mismo. Sino que aquí estamos primero sacando el volumen de la carga. Y luego estamos sacando el volumen del pallet, igual como hemos hecho acá. Volumen de la carga, volumen del pallet. Perfecto. Y es mejor así. Pero lo que hicimos acá fue agarrar simplemente y decir, ¿cuánto miden las cajas? ¿Cuántas cajas son? 14. ¿Cuánto mide cada caja? 10. 14 por 10. Más 14 de la altura del pallet, de una vez 154. ¿Cuánto sale ahí? Lo mismo. 1.848. 1.848. Perfecto. Pero mejor, parece que mejor se entiende haciéndolo por partes. Ok, es una mejor opción. Okay. Primero el volumen de la carga y luego el volumen, ¿cierto?, del pallet. Tenemos una manito levantada, señor Cabrera, ¿verdad? Adelante, por favor. Señor Cabrera. No, profe, me he equivocado. Presionado. Ok, no se preocupe. Listo. Vamos a ver entonces con lo que se ha enviado. Vamos con acá dijimos, ¿no? Ya. 1.85, 1.39. Lo he hecho directo. Ahora sí. Ahí se había quedado enganchada. Profesor, disculpe. Sí, dígame. En el segundo cuadro, hay una diferencia entre 1.394.000 y 1.386.000. Esa diferencia, 1.000.000, esto de acá con... 1.386.000. ¿Y dónde está 1.386.000? Allá, cuando se considera la altura del pallet. Cuando se multiplica 120 por 75 y por 154. Acá. Es que lo que sucede acá es una cosa. En este caso, no está completo, ¿cierto? O sea, lo que está diciendo acá, por eso siempre hay que ver esta partecita, ¿no? Lo que está diciendo es que a lo largo entran 8. ¿No? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están esos 8 que entran a lo largo. Y a lo ancho entran 3.2. O sea, estos 3, ¿cierto? Pero queda un vacío en el pallet. Si este fuera el pallet, ¿cierto? Queda un vacío. Entonces, ¿qué significa? Nosotros ahora,
si tenemos el largo y el ancho, ¿no es cierto? En el caso de la carga es 120 por 75. Entonces, el pallet no es 120 por 75, el pallet sí es 120 por 80. Entonces, aquí sí tendríamos que hacerlo por separado, como se ha hecho acá. No sé si se entiende. El pallet es, si nosotros sacamos el volumen del pallet, es 120 por 80. No podríamos considerarlo, o sea, si lo vemos nosotros de esta manera, por decir, frontal. Este es el pallet y la carga es esta. Ok, entonces si nosotros, justamente porque este pallet tiene, en esta parte tiene 80, pero la carga solamente 75. Si nosotros le agregamos, consideramos este 75 más 14, por decir, ¿no? Consideramos como si fuera igual las dimensiones, estaríamos cerrando porque tiene todo este espacio vacío. Por eso es que lo hacemos, en este caso sí tendría que ser por separado, ¿no? Volumen de la carga más volumen del, y por eso acá sí se considera 120 por 80 por 14. Por favor, con toda confianza, dígame si se entiende o no mucho. ¿Cuál sería el indicador que nos dice, que nos diría utilizar el primer método o el segundo método? Eso, como le digo, y eso lo venimos diciendo siempre. Cuando nos da decimales, nos indica que no hay una exactitud en la carga. En este caso, son números enteros, 8 y 4. Por eso que nosotros agarramos y decimos, ¿no? 8 por 15 nos da 120. Entonces, justo las 8 cajas a lo largo Van a acabar en el pallet. 120, están justo con la dimensión del pallet. Acá también es entero. Nos dice entonces 4 cajas por 25, 100. Justo 100 es el ancho del pallet. En cambio, en este caso, ¿cierto? Tenemos el primero, sí, ¿cierto? 8 por 15, no hay problema. 8 por 15, ya hasta 120, justo es la dimensión. Pero acá hay un decimal, que es lo que estaba explicando, ¿no? Este decimal nos está diciendo que solamente podemos tomar 3 cajas. 3 por 25 sería 75. No coincide, ¿cierto? Por eso, entonces, ¿qué significa? Que está quedando un espacio libre, ¿no? Si este ancho mide 25 centímetros y este 25 centímetros y este 25 centímetros, entonces está quedando 5 centímetros vacío, libre. ¿Cierto? Entonces, por eso sacamos primero, ¿cierto? El volumen de la carga y luego sacamos el volumen del pallet y luego lo sumamos. Volumen de la carga, volumen del pallet y lo sumamos. Gracias, profesor. Gracias, pero al momento de pasarlo a metros cúbicos, se redondea, ¿no? O sea independiente si se hace de la primera o de la segunda forma, siempre sale 1.39. Sí, mire usted, en realidad, muy buena la pregunta, porque en realidad me permite también indicarles lo siguiente. En realidad no estamos redondeando, ¿ya? Estamos visualizando 2 decimales. ¿Qué significa? Que si yo agarro y quiero visualizar, ¿cierto? Vamos a seguir corriendo y en realidad vemos que sale 1.39944. Pero estamos visualizando 2 decimales, que es distinto a que yo agarre y ponga 1.39.
¿no es cierto? ¿Por qué va a ser distinto? Porque, por ejemplo, más adelante tenga que multiplicar por 200 pallets, por decir, ¿qué pasa si yo multiplico estos 200 pallets por el que se visualiza dos decimales? Me sale 278. ¿Qué pasa si yo he redondeado a 1.39? 200 por 1.39, ¿cierto? Hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia y entonces ahí empiezan los problemas, ¿ok? Nosotros estamos visualizando dos decimales, pero no hemos redondeado ni eliminado, ¿no?, la cifra completa. Simplemente para tema de estética, se puede decir, estamos justamente, ¿cierto?, utilizando dos decimales. ¿Sí estamos? Sí, profesor, gracias. Genial. Listo, 1.85, 1.39. Vamos por acá. A ver. Vamos ahí con el señor Zafra, ¿no? Señor Zafra, muy bien. Mis disculpas, un segundito. Ya está. Tenemos también a la señorita Liñán. Está Alexandra Cona. Acá, ajá, acá fue, ¿no? Sí. Acá sí. Ahí está el problema. Bueno, como cerramos con Cruz Díaz, el señor Cruz Díaz, voy a ponerle aunque sea un medio puntito. Para que no se desmotive. Listo. Se nos fue el tiempo. Yo pensé que íbamos a culminar la totalidad, pero bueno. Está muy bien para los que han participado. Los que no, yo sé que hay muchos que se encuentran laborando y se entiende, por eso es que esto no es obligatorio. ¿Ok? Simplemente nos ayuda por ahí, en el caso no lleguemos a nuestra calificación deseada, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, revisen de todas maneras esos dos ejercicios que nos quedan en el tintero y los resolvemos de todas maneras la próxima semana, ¿sí? Los resolvemos la próxima porque al menos el número 5 traten de hacerlo, es muy interesante, ¿ya? El número 5. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención, su paciencia, y Dios mediante nos estamos encontrando entonces el próximo día lunes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Cuídense. profesor. Gracias. Profesor. Buenas noches.
Cuídense. Bendiciones. Muy amable. Profesor, buenas noches. Buenas noches.